muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este ciclo de reseña activa. Mientras nos vamos acomodando, nos podemos ver nosotros a nuestra derecha en una pantalla. Así que bueno, vamos a esperar un segundito para que se acomoden todos y todas. Eh, Mi nombre es Cecilia Yuchi, para los que no me conocen, soy la editora de la revista MACE, que es la revista de extensión universitaria de la Universidad Nacional del Litoral, y este año cumplimos 15 años. Les cuento más o menos que se inscribieron al ciclo cerca de 200 personas procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Angola. Esos son los países también por los cuales circula nuestra revista, que tiene una amplia cobertura en todo el continente. Como les decía, el ciclo de reseña activa se enmarca en los 15 años de MACE, y cumplir 15 años en este país no es poca cosa. Como ustedes saben, el país está viviendo un momento muy crítico a nivel general y de lo que es lo público en particular. Y de ello no escapa ni la educación pública ni la universidad pública, así que es un contexto muy difícil y muy desafiante a la vez. Antes que nada, quiero agradecer mucho a la Facultad de Ciencias Económicas, a su decana y a todo el equipo técnico que está aquí con nosotros haciendo posible esta transmisión. Y quiero agradecerles muy especialmente a Ruth Acerrat, que es la secretaria de Extensión de la Facultad, por el compromiso que tiene siempre con nosotros y con la facultad y con la extensión universitaria. Así que muchas gracias, Ruth, por este espacio. Contarles, para los que no nos conocen, que MACE es una revista semestral que edita la Secretaría de Extensión de la Universidad del Litoral y que nació en el marco de un Congreso Iberoamericano de Extensión que tuvo sede aquí en la UNL en el año 2011, en el que participaron más de 4.000 personas de todo el continente. Desde el inicio, la revista se propuso constituir un espacio de debate y reflexión teórica, epistemológica y política sobre la forma de pensar y hacer extensión en Latinoamérica y el Caribe, pero también, fundamentalmente, de asociar la escritura académica a los procesos de extensión universitaria desde la rigurosidad conceptual y argumentativa, que es la mejor manera de jerarquizar a la extensión. MACE tiene una convocatoria anual, esta cerró la nuestra el viernes pasado, ya vamos a lanzar la 2026 y en breve le vamos a informar. Tiene un tema central que se pone en discusión en sus 3 secciones, en la sección Perspectivas, Desafíos de Gestión e Intervenciones. La diversidad de miradas es la riqueza que caracteriza a nuestra revista, porque esa diversidad está en todo el continente. No hay una sola manera de pensar a la extensión. Recibimos entre 80 y 100 artículos por año, lo cual estamos muy, muy orgullosos de esa cifra y es un desafío editorial muy importante para nosotros. Hoy MACE está en los principales catálogos, directorios y bases de datos. MACE fue la primera revista de extensión en ingresar al núcleo básico de revistas científicas de Argentina y hoy, salvo que haya alguna noticia de último momento, creo que es la única revista en el continente que ingresó al catálogo de Cielo. La calidad de la revista se apoya fundamentalmente en su comité académico internacional, en los autores y autoras que depositan su confianza en la revista, en los más de 200 revisores que están asociados a nuestra revista y sobre todo al equipo editorial que trabajamos mancomunadamente, correctores, diseñadores, secretarios. Aprovecho también a saludar a Gustavo Menéndez, que fue el secretario de Extensión Universitaria, que bajo su gestión nació y se gestó y se impulsó MACE.
Fue concebida y parida con una visión muy profunda y clara de lo que es la extensión universitaria. Agradezco la confianza en que se depositó en el proyecto y en algo que es fundamental para el quehacer editorial: la libertad y autonomía que tuvo y tiene hoy MACE, que es indispensable como condición de trabajo. Gustavo también tiene mucho que ver con lo que nos convoca hoy, que es el tema de la incorporación curricular de la extensión que vamos a hablar en breve. Y quiero agradecerles muy especialmente a la actual directora de la revista, que es la actual secretaria de Extensión, María Lucila Reina, no solo por haber recogido el guante, sino por duplicar la apuesta, por consolidar el equipo editorial, por respaldar toda la reconversión al mundo digital que significó MACE, que fue un cambio de perspectiva muy importante, por respaldar la creación de una red de revistas de extensión en el marco de la Comisión Permanente de Extensión de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, por la creación bajo su gestión del área de publicaciones de extensión, que se propuso construir un catálogo propio desde el ámbito de la Secretaría. Y sobre todo, por proyectar a MAGE mucho más allá de una revista. Justamente gracias a su apoyo incondicional, hoy no nos tiembla la voz para decir que MAGE no es una revista. Es un dispositivo sinérgico de trabajo que va mucho más allá de la publicación de artículos sobre extensión universitaria. MACE promueve una comunidad de discurso regional sobre la extensión, con sus diversidades, sus potencialidades, sus tensiones y conflictos. Desde MAGE promovemos la formación en extensión. Muchos de ustedes habrán participado de cursos, seminarios, conversatorios que hacemos periódicamente. Promovemos la escritura en sus diferentes formatos. En el mes de septiembre, por ejemplo, lanzamos el taller de escritura académica aquí en la UNL para la comunidad UNL, a la cual están invitados toda la comunidad de la universidad. También lo vamos a hacer aquí en Ciencias Económicas. Luego les va a llegar la información. Y quería hacer pública el lanzamiento hoy de una convocatoria abierta en la cual estamos muy orgullosos, que se va a llamar Latir Extensión, que es una convocatoria a escribir textos muy breves, de 30 a 100 palabras, desde el lado de la creatividad, desde la sensibilidad, apostar anécdotas, microrrelatos, poemas, en fin, todo lo que dé cuenta lo que significa ser y estar en extensión universitaria. Luego le va a llegar más información y desde ya invitamos a todos y todas a sumarse. Desde MAGE, como les decía, nos posicionamos también desde la internacionalización de la extensión e impulsamos la creación de la red de revistas en el año 2020. Red que tuvimos el honor de coordinar por 2 periodos. Red que nuclea a 37 revistas de 10 países. Vamos a pasar el link también de la red para que puedan conocernos, para que puedan leernos y para que puedan escribir en esas revistas. Producimos y sistematizamos información y promovemos la lectura de artículos y de libros. MACE tiene una sección de reseñas de libros y de tesis, y aquí nos vamos acercando a lo que nos convoca hoy. Reseña activa nace de una conversación, como todas las cosas que hacemos en extensión. En este caso fue con la secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Karina Arach, y por eso hoy esta facultad de la UNER nos acompaña en este ciclo. Envío un saludo cordial, Karina, porque no puede estar en esta presentación, porque está en el Consejo Superior en una reunión en Villaguay. Reseña Activa se propone conversar con autores y autoras de libros que fueron reseñados en la revista, y la idea es entender cómo esos libros activan o son activados por procesos extensionistas, en donde se cruzan biografías institucionales, académicas y personales. La idea es conversar unos 45 minutos y luego abrir el micrófono para que ustedes puedan preguntar, tanto desde el Zoom como desde los que estén aquí presentes,
Y si no se animan a preguntar con micrófono, podrán hacerlo con preguntas escritas que Alina las va a recoger. Vamos a empezar hoy con un tema que está en la agenda indiscutible de discusión no solo de la extensión, sino de la universidad, que tiene que ver con integrar docencia y extensión, otra forma de enseñar y aprender. La idea es dialogar sobre cómo estos 3 libros publicados por la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNL son parte de un proceso, de una política institucional no exenta de desafíos y tensiones. Para ello les voy a presentar a Mariana Bofelli y a Sandra Sordo, que me acompañan hoy, y agradecerles la presencia aquí. Presento a Mariana Bofelli, es especialista en docencia universitaria por la UNL, es profesora adjunta en la carrera de licenciatura en terapia ocupacional en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, es docente, investigadora y extensionista, directora y jurado de tesinas y trabajos finales de grado de la UNL. También es la directora de extensión y es la coordinadora del programa Integración de Funciones en la Secretaría. Es directora y codirectora de proyectos de extensión de interés social, coautora de numerosos libros y de artículos de divulgación científica en publicaciones nacionales e internacionales. Y es disertante en eventos científicos de docencia, extensión e investigación. Por su parte, Sandra Sordo es profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, especialista en docencia universitaria de la UNL, es docente titular en carreras de formación de grado en un instituto superior no universitario, es integrante del equipo del área de incorporación curricular de la extensión en la Secretaría de Extensión y Cultura, es integrante de la Comisión Evaluadora de Prácticas de Extensión de Educación Experiencial, y es integrante de proyectos de extensiones, revisora de artículos académicos y científicos para revistas de extensión y es coautora también de libros y artículos de divulgación científica. Bueno, muy bienvenidas a este primer encuentro de Reseña Activa. Y me parece que lo primero que quería preguntarles es ¿qué es una práctica de extensión de educación experiencial para la Universidad Nacional del Litoral? ¿Desde dónde se la piensa? ¿Si es una materia o qué es? Para que nos puedan contar primero desde dónde estamos hablando, para luego ir hilvanando los libros que vamos a presentar hoy y que tenemos en el atril. Bien, primero agradecerte la invitación, Cecilia, y ahora sí comentarte un poco qué son las prácticas de extensión. Las prácticas de extensión de educación experiencial son la modalidad que adopta nuestra universidad, la UNL, para integrar la docencia y la extensión. Desde la resolución 274 del 2007, se menciona, esta es una resolución que da respuesta a un pedido que realizan los estudiantes para incorporar la extensión a las carreras de grado de la universidad. Desde esta resolución, en su artículo 2, se menciona que estas prácticas de extensión son un conjunto de actividades curricularizadas que proponen al estudiante realizar, diversos niveles de intervención en el medio social, productivo, cultural, basados en la educación experiencial. Es decir, estas prácticas de extensión vienen a reforzar, vienen a fortalecer las propuestas curriculares de las carreras de grado y también pregrado, porque también tenemos experiencias de pregrado. Siempre, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y siempre también reafirmando esta relación de la universidad con el medio social. Ustedes se preguntarán qué es la educación experiencial. Claro. Bien. La educación experiencial es una teoría pedagógica que nace en 1984 con David Cole, un estadounidense psicólogo cuyos intereses, cuyas publicaciones, investigaciones, siempre giró en torno al fenómeno del aprendizaje experiencial. Tiene sus bases en las ideas pragmáticas de otro filósofo estadounidense, también
del contexto del siglo XX, que es John Dewey, ¿no? Y en este sentido, también John Dewey postula un aprendizaje se logra, que es el resultado, dice él, de una experiencia. Pero también diferencia esto de que no toda experiencia es educativa. Es decir, cuando el aprendizaje es significativo, cuando todo el proceso está atravesado por la reflexión, entonces allí podemos estar en presencia de una experiencia educativa. No quiero dejar de mencionar a Alicia Camiglioni. Alicia Camiglioni ha sido nuestra asesora pedagógica en todo este proceso de implementación de las prácticas de extensión de educación experiencial, y ella dice que la educación experiencial para nuestra universidad se constituye en una estrategia de enseñanza. En una estrategia de enseñanza que propone relacionar el conocimiento académico con la vida real, dice ella, ¿no? ¿Por qué? Porque se le propone al estudiante que realice actividades en las que pone en juego sus conocimientos previos, sus destrezas, sus habilidades, y en esta interacción con grupos sociales de la comunidad con los que trabaja, construyen conocimiento, potencian sus conocimientos, pueden identificar problemas, pueden evaluar sus consecuencias, pueden aventurar alternativas de solución, es decir, pero todo esto, por supuesto, si todo este proceso está atravesado por la reflexión y hace educativa la experiencia, ¿no? Buenísimo, qué interesante. Es decir, que cualquier asignatura puede proponer constituirse como una práctica. Cualquier asignatura puede propulsar una práctica de extensión de educación experiencial. Es decir, no estamos en presencia de que la curricularización de la extensión pueda ser solamente a través de una asignatura, sino que atraviesan las asignaturas. Todas las carreras, todas las carreras de grado pueden proponer estas prácticas de extensión. Bien, tengo entendido que llevan 10 años las convocatorias de las prácticas. ¿Cuántas carreras hay involucradas en las prácticas? ¿Se han hecho en todas las carreras? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántos docentes? Para que tengamos una dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Hoy. Hoy tenemos aproximadamente 12.000 estudiantes que han participado de prácticas de extensión de educación experiencial. A este momento estamos cursando la 20ª convocatoria con 21 propuestas. Y tenemos 441 propuestas en lo que viene desde la primera convocatoria a la 20. Claro, llevaban 10 años de convocatoria, pero son 20 de propuestas. Bien, este formato de las prácticas que tienen, bueno, como todo entra dentro de la nebulosa de las siglas y le llamamos PE, ¿no? Estas PE, ¿nacieron con ese formato o cómo fue que llegamos a este formato? ¿Desde dónde se planteó la PE? Bueno, en realidad, primero agradecer también como Sandra de poder estar compartiendo este espacio. Así que para nosotros la verdad que es más que importante esto que nos lleva, digamos, a estar en este momento festejando estos 15 años de la revista, tal cual lo dijiste en tu presentación. Ahora voy a esto de que estabas preguntando, y realmente esto no es, digamos, un hallazgo, ¿no? Sino que la extensión en esta universidad se viene llevando adelante hace mucho tiempo. Y nosotros contábamos con un instrumento. En realidad, digamos, contábamos con un dispositivo y seguimos contando con un dispositivo dentro de lo que es la Secretaría de Extensión, que es el Sistema Integrado de Proyectos, Programas y en este momento también prácticas de extensión. Pero en aquel momento teníamos los proyectos de extensión de cátedra, ¿no? Que se convierten como en el origen, ¿no? De poder pensar
esto de la curricularización de la extensión, ¿no? Es un antecedente, digamos. Sí. ¿Y cómo fue el proceso que llevó a construirla? Que me cuenten un poco qué pasos hubo desde esa resolución, que me parece muy significativo que haya sido a propuesta del claustro estudiantil, que hayan sido los estudiantes los que hayan pedido, ¿no? Me parece que poner en valor eso también, ¿no? Desde el inicio, ¿cómo fue el proceso hasta que se hizo la primera convocatoria? ¿Hicieron experiencias de pilotos? ¿Cómo llevaron adelante? Sí, la verdad que fue un trabajo arduo, ¿no? Todo eso para llegar a las primeras prácticas de extensión de educación experiencial. En aquel momento, como bien decís, esa resolución lo que permitió fue empezar a pensar, empezar a diseñar cómo íbamos a implementar esto de la curricularización, ¿no? Y ahí es donde aparece esto de decir, bueno, no teníamos que empezar de cero, no teníamos que empezar a pensar, bueno, ¿cómo hacemos? Sino que era ver que teníamos ya un instrumento que venía de alguna manera trabajando esto de curricularizar determinados contenidos o programas, ¿no? Con espacios curriculares que también trabajaban lo que era la extensión a partir del currículo, pero que no estaban enmarcados como tal, ¿no? Sino que eran proyectos de extensión que trabajaban determinadas temáticas y problemáticas desde las cátedras con los alumnos que cursaban dichas cátedras. Lo cual en ese momento nos llevó, por supuesto, a empezar, digamos, teníamos sí que ver desde dónde empezábamos a trabajar esto de, bueno, ahora hay que pensar la curricularización de la extensión como tal, dentro de ese marco, ¿no? Y ese momento fue un momento crucial también para la Universidad del Litoral, porque estábamos en el momento de la autoevaluación de la universidad. Y eso fue, creo que, muy importante porque nos posibilitó poder trabajar no solamente con los estudiantes que fueron quienes presentaron esta necesidad y posibilitaron esta resolución, sino también nos posibilitó trabajar con la gestión, con los secretarios de extensión, con los secretarios académicos, con los docentes, con los directores de carrera, coordinadores de carrera. Esta universidad tiene más de 50 carreras, por lo tanto, había que buscar la forma, ¿no?, de cómo hacíamos ese relevamiento de información, pero un relevamiento de información que nos permitiera poder, digamos, reconocer y desde ese lugar poder transformar, ¿no?, esto que estábamos buscando, que era poder diseñar que a lo mejor ya había, tal cual hoy las conocemos a las prácticas, pero como vos bien decís, no estaban reconocidas como tales. Exactamente. O había otro tipo de formatos que no encajaban a lo mejor, no eran categorizadas o catalogadas como tal. Entonces me imagino que ese relevamiento implicó reconocer estas particularidades, ¿no? De hecho, ahí, en ese, digamos, el primer paso que hicimos tuvo que ver justamente con el relevamiento de los planes de estudios que había en cada una de las carreras de la universidad. Y aunque no lo crean, relevamos todos los planes de estudios porque la idea justamente era poder reconocer, como dije antes, estos espacios de trabajo que ya se venían dando, ¿no? Bueno, digamos, no solamente relevamos los planes de estudio, sino los espacios curriculares que había en esos planes de estudio. Y acá digo, porque dentro de los planes de estudios teníamos las materias o asignaturas que ya venían trabajando, ya sea con proyectos de extensión de cátedra o ya sea que venían teniendo acciones o actividades o venían planteando el trabajo, digamos, esto de enseñar de manera distinta, ¿no? Y que tampoco estaban enmarcados ni siquiera en los proyectos de extensión, ¿no? Entonces, la verdad que el poder relevar todos estos espacios y poder relevar los planes de estudio de todas las carreras, realmente nos posibilitó ver que acá no teníamos que hablar de crear o diseñar, sino que teníamos que hablar de fortalecer y de reconocer, ¿no? Esto de el trabajo y lo que posibilitaba la extensión
dentro del currículo y en esto de, como decía Sandra hoy, cómo se podía construir conocimiento de manera no tradicional, ¿no? Y que se venía haciendo dentro de la universidad. Y también ese momento bisagra, como decía recién, de la autoevaluación que tuvimos, también nos permitió acercarnos a lo que fue, porque, y esto también hay que decirlo, a pesar de que, como decía Sandra, todos estos años de práctica y de convocatorias que venimos teniendo, que ha sido muy rico y que nos ha permitido hoy estar también acá y poder estar reseñando, mostrando y hablando de estos libros. También en ese momento que hicimos ese relevamiento dentro del marco de la autoevaluación, pudimos ver que si bien los estudiantes presentaban esta necesidad, decíamos, bueno, ahora se entiende por qué se está presentando esta necesidad. Porque la verdad que lo que la información que nos brinda ese relevamiento nos llamó muchísimo la atención porque había, les diría que muchos estudiantes que no sabían qué era la extensión universitaria, ¿no? Y por más que nos duela a quienes llevamos la extensión en el corazón, era así. Y bueno, y creo que eso también daba de alguna manera un fundamento de donde tomarnos o agarrarnos para poder pensar en esto de curricularizar la extensión o pensar en esas prácticas de extensión, y que la necesidad venía planteada por los propios estudiantes que estaban de alguna manera dando cuenta que no todos y muchos no sabían qué era la extensión. Claro. Entonces, en ese transcurrir, digo, en ese relevar información para poder ir pensando de qué manera encarábamos este proceso, también a esto sumamos digamos, aquellas carreras que de alguna manera venían trabajando esto que decíamos recién, ¿no? Tanto las prácticas de extensión de cátedra, perdón, los proyectos de extensión de cátedra, cómo venían trabajando también sus prácticas preprofesionales a partir de las necesidades o los problemas reales que sucedían, digamos, a nivel social, y que eran de alguna manera trabajados y abordados desde esas prácticas. Entonces, de alguna manera ahí también se podía visualizar que esa práctica preprofesional estaba siendo dada a partir de una problemática que podía ser dada en el marco de la extensión universitaria, por lo menos desde la extensión que concebimos, ¿no? Dentro de la universidad, porque eso también es importante decirlo, ¿no? Si bien existen, como decías vos hoy, un montón de formas de pensar la extensión y de llevar adelante la extensión, también a esta universidad de alguna manera la identifica una forma de hacer extensión, o por lo menos desde el lugar, ¿no? que nos definimos los extensionistas, y que tiene que ver con esa interacción, ¿no? Que nos permite poder conversar, interactuar, comunicarnos y de alguna manera transformarnos, ¿no? No solamente hablamos de esa transformación social que es cuando buscamos de alguna manera resolver esos problemas, ¿no? Que surgen y que aparecen, sino cómo para dentro de la universidad permite también esto de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos enseñando? Y si existe otra forma de posibilitar el aprendizaje, ¿por qué no llevarlo adelante a partir de esta función, ¿no? Que es de alguna manera la que posibilita esto que estamos conversando, ¿no? Claro. Creo que en función de lo que decís y de la trayectoria que tiene la universidad en extensión y el posicionamiento que tenemos de la extensión, me imagino que toda esa discusión de extensión sobre lo que es o lo que entendemos debió haber atravesado toda la conformación, la configuración de las prácticas. Y en este sentido, quería preguntarte, cuando terminaron esa sistematización, el relevamiento y sistematización, que me imagino que también debió haber sido un desafío importante el trabajo con la Secretaría Académica también, ¿no? Conjunto, que no debe ser fácil trabajar en nuevos o pensar nuevos formatos.
¿Qué siguió después de esa sistematización y ese relevamiento? ¿Cómo se avanzó? Bueno, eso llevó mucho tiempo. Claro. Si bien la resolución, como bien decíamos, fue en el 2007, también, digamos, nos llevó, son 2000, hasta el 2014, que fue la primera convocatoria, fueron 8 años, 6, 8 años que De tuvimos trabajo interno. de trabajo interno que tuvimos que realizar, justamente como vos decís, con las secretarías de extensión, perdón, con las secretarías académicas, porque si estábamos empezando a pensar, o por lo menos a plantearnos que la curricularización tiene que ver justamente con una manera diferente de enseñar y una manera diferente de aprender, no podía ser pensado esto solo desde la Secretaría de Extensión. Solo lugar. Desde un solo lugar. Y esto, bueno, obviamente que toda esa información nos llevó a poder establecer de alguna manera esas pautas que acordamos, digamos, el poder llegar a un consenso, ¿no? Todo ese trabajo posibilitando esto de poder pensar entre todos, ¿no? Y esto digo entre todos, digo decanos, secretarios, coordinadores de carrera, el poder pensar en esas pautas generales que nos iban a permitir, ¿no? Poder empezar a pensar o poder pensar en lo que hoy son las prácticas de extensión de educación experiencial. Es decir, como que se armó un documento base que permitía llegar a esos consensos básicos y mínimos para poder empezar a trabajar, y allí me imagino que se han hecho experiencias piloto, ver de qué manera los docentes podían acercarse. Me imagino que implicó procesos de formación fuerte, ¿no? Sí, cómo llevar adelante, ¿no? Implicó también nuevas, digamos, definiciones en torno a la extensión, ¿no? A partir de esos consensos, poder pensar la extensión atravesada por diversas dimensiones, ¿no? Decíamos dimensiones que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con lo institucional. Esto implicó un trabajo, como decía Mariana, con la Secretaría Académica, y también implicó revisión de documentos que eran institucionales, ¿no? Para poder, bueno, replantear, para poder pensar, bueno, a ver cómo estas dimensiones iban pudiéndose entrecruzar en todos los proyectos de extensión y mucho más en las prácticas que estaban pudiendo ser ahí concebidas, digamos, ¿no? En ese momento. Buenísimo. Digamos, y eso un poco, por lo que tengo entendido, está sintetizado en el primer libro. Cuéntenme un poco, a ver qué dice, qué se puede encontrar un lector cuando quiera acceder, que ya le pasamos el link de las publicaciones, qué se va a encontrar con ese primer libro de integración. Y con ese primer libro de integración se van a encontrar en un primer momento con esta primera parte que comentaba Sandra hoy, que fue gracias al acompañamiento de Alicia Camilioni, que es uno de sus artículos, digamos, que conforma el libro, donde de alguna manera pudo poner como en reflexión, en tensión, en discusión, esta cuestión de cómo poder pensar la curricularización de la extensión, ¿no? También a eso, como decía también Sandra recién, van a encontrarse con esta cuestión de, bueno, ¿qué es la extensión para la universidad a partir de poder pensarla desde las distintas dimensiones que planteaba Sandra recién, y que de alguna manera le da el sentido, ¿no?, a poder hoy decir otra vez práctica de extensión de educación experiencial, ¿no? Y la otra parte que tiene que ver también con un poco esto que comenté al principio y que está un poquito más ampliado en el libro, y que tiene que ver con ese itinerario, ¿no?, que nos fuimos dando desde esa resolución que posibilita, ¿no es cierto?, poder llegar a este momento, ¿no? Y poder llegar a ese primer libro, ¿no?, para poder compartir
esa trayectoria y esos procesos que se dieron, y son procesos que se dieron no solo desde un lugar, sino que se dieron en el conjunto de la comunidad universitaria. Porque esas discusiones, o sea que, digamos, esos artículos con los que se van a encontrar, tienen que ver con la construcción que pudimos hacer entre todos los que conformamos la vida universitaria y la comunidad universitaria, ¿no? Allí van a poder encontrar esto que les comentaba, donde es importante la voz del estudiante, es importante la voz del docente, es importante la voz de las gestiones, es importante la voz de los no docentes, o sea, todos formamos parte en ese primer libro de ese itinerario, de ese recorrido que hicimos para llegar a este momento, ¿no? Hoy ya las prácticas están muy naturalizadas dentro de la universidad, aunque siempre hay que permanentemente impulsar, pero ya forman parte del ADN, digo, de la UNL. Nos podemos reconocer hasta en los planes estratégicos cómo hacerlo, ¿no? Volviendo a las PE, ¿cuáles son las condiciones que deben reunir las materias o las asignaturas para hacer una PE? Bueno, desde el equipo de gestión y a partir de todo este trabajo que vino relatando Mariana, nos parece que las condiciones esenciales que deben reunir una PE son las dimensiones de la extensión. Es decir, que a lo largo de toda la propuesta pueda visualizarse cada una de las dimensiones, ¿no? Es decir, a veces no delimitándose una con otra, a veces entrecruzándose las dimensiones, ¿no? Nosotros hablamos cuando empezamos con este tema de las convocatorias, no hablamos de formulario, hablamos de una guía para presentar estas propuestas, ¿no? Con ítems que iban justamente orientando a la elaboración de la propuesta y que iban reflejando este entrecruzamiento de dimensiones. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la dimensión social y comunicativa que tiene la extensión, eso lo vemos plasmado en la presencia de un problema de carácter social que debe visibilizarse en la propuesta, ¿no? Un problema que además debe ser identificado y definido consensuadamente con ese actor social con el que se va a trabajar en esa propuesta. Esto, que podríamos decir como bien recién expresaba, la dimensión social y comunicativa va relacionada con esta dimensión pedagógica. ¿Por qué? Porque ese problema identificado debe poder facilitar el aprendizaje de contenidos que tiene esa asignatura que promueve la propuesta. Es decir, allí se aprenden los estudiantes, como hoy decíamos, aprenden contenidos en contexto real, no a partir de la simulación, sino a partir de situaciones reales de acción. Entonces, si pensamos en este aprendizaje de contenidos, pensamos en un modo de evaluación diferente, ¿no? Un modo de evaluación que dialogue con esta nueva manera de enseñar y de aprender. Pensamos también en cómo se promueven conocimientos que en algún punto, como decía recién Mariana, impulsa la transformación social. Bueno, este trabajo fue, digamos, el trabajo que nos dimos desde la Secretaría, tratando de, a partir de estos ítems, ir reflejando también propósitos sociales que dialoguen con ese problema, objetivos de aprendizaje que dialoguen con esos contenidos que se necesitan enseñar, la evaluación que también, decíamos, debe ser diferente, distante de las tradicionales, también la planificación, ¿no? La planificación cuando pensamos en armar una propuesta, bueno, ver cómo en esa planificación que invitamos a que se dé por momentos, ¿no? Momentos preliminares, momentos de desarrollo, momento posterior, ver cómo se da la participación de cada uno de los
actores, ¿no? Es decir, tanto del equipo universitario, docentes, estudiantes, como también de los actores sociales que van a participar de esa propuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esa participación? Lo que aspiramos es que esa participación sea absolutamente de todos. Y también pensamos, a partir de esta guía, en cómo recuperar la visión del actor social respecto del trabajo que se va a dar en esa práctica de extensión. Es decir, cómo valora el actor social ese trabajo conjunto. Y una cosita más, déjame decir, Cecilia, esto también tiene concordancia con los informes finales. Nosotros tenemos 3 modalidades de informes. El informe de proceso, que lo completa el equipo docente, el informe autoevaluativo, donde se escucha la voz del estudiante, y el informe del actor social, ¿cierto? Okay. Que a partir de esto, digamos, de crear el informe del actor social, nuestra intención ha sido, bueno, no solamente escuchar cómo los docentes podían pensar en modos para recuperar esa visión del actor social, sino también escuchar de primera mano, bueno, cuál es la valoración que realiza el actor social en esto, ¿no? Sí, y de hecho, ahí déjame Sí. meter. De hecho, la guía esta que comenta Sandra no es la misma hoy que la que Claro. empezamos en el 2014. Buenísimo. Porque eso, digamos, digo, en Hay un coherencia, aprendizaje de en la coherencia, gestión, ¿no? exactamente. No solo un aprendizaje, sino en coherencia con esto de, decimos, bueno, es curricularizar la extensión. Y la flexibilidad debe existir, porque si no tampoco Exactamente. podemos hablar de extensión. Entonces, esa guía que en su momento pensamos y que dio lugar a partir de todo esto que veníamos comentando en este proceso que se fue dando, fue variando y estas guías que comenta Sandra no estuvieron desde el principio. Claro, se Y fueron aquellas que construyendo. exactamente se fueron construyendo. Se fueron construyendo a partir de poder, como se decía recién, escuchando, ¿no? Bueno, qué estaba dando resultado, qué no estaba dando resultado, qué necesidades se podían identificar por parte de los estudiantes, por parte de los actores sociales, que permitiera que realmente esa propuesta sea realmente transformadora para todos los participantes. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, eso creo que es valioso, digamos, poder comentarlo porque nunca podríamos estar pensando en algo estático, Claro, ¿no? exactamente. Y menos en todo este tiempo en el que se ha transcurrido, digamos, desde los inicios, no solamente desde la primer práctica, sino desde los inicios que fue cuando empezamos a pensar, ¿no? Cómo fortalecer y reconocer esto que venía ya sucediendo. Tengo entendido incluso que hay prácticas que implican la asociación entre más de una asignatura, incluso de asignaturas de distintas carreras, ¿no es así? Sí, es así, exactamente. En un principio, bueno, las primeras prácticas que se iban presentando tenían que ver con, digamos, la presentación por parte de una única asignatura. Pero sucede que aquí, en nuestra universidad, tenemos la mayoría de las carreras con asignaturas que son cuatrimestrales. Entonces, la cuestión de la duración de la Exacto. propuesta también, digamos, hacía ruido en esto de que, bueno, pasa muy rápido un semestre, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil llevar adelante todo lo que uno planifica en un semestre. Entonces, de parte de la universidad hubo una invitación, digamos, a que puedan, digamos, presentar para que tenga una duración mayor la propuesta a partir de 2 o 3 asignaturas, ¿no? Siempre pensando en que, bueno, estudiantes están cursando una asignatura y continúan con la otra asignatura, ¿no? Entonces, bueno, allí se da toda una propuesta de interdisciplinariedad,
¿no? Y Ujú. sí, exactamente, empezaron a surgir no solamente prácticas dentro de una misma carrera, abordándolas desde dos asignaturas, sino también con otras unidades académicas, con otras carreras. Eso va como profundizando esta idea de extensión que tenemos desde la universidad que tiene que ver justamente con la interdisciplinaridad, ¿no? Y el desafío que implica para la universidad, que viene de distintas o de tradiciones muy rígidas, por así decir, bueno, abrir el juego y que puedan pensarse desde otros lugares estas experiencias, ¿no? Sí, y que creo que, a ver, si hablamos de extensión, justamente no podemos hablar de una sola disciplina, estamos Ujú. hablando de la identificación de problemas, ¿no? Ujú. Un problema Por que definición no va es a poder, complejo, ¿no? exactamente, que por Entonces definición es implica. complejo, por lo Ujú. cual imposible de que sea resuelto desde un solo Desde un lugar, solo desde una lugar. sola mirada, ¿no? Ujú. Entonces, creo que va en consonancia con eso, ¿no? Bien. Esto de poder pensarse, como decía Sandra, no solamente entre asignaturas dentro de una misma carrera, sino esto de poder Dialogar. justamente Ujú. dialogar entre las distintas carreras, entre las distintas disciplinas, entre las distintas profesiones, ¿no? Qué desafío para los equipos docentes, ¿no? Totalmente. Y Total. para los estudiantes, que por ahí parece que es más fácil desde los estudiantes que están menos formateados en la cuestión más rígida de las disciplinas y por ahí es más difícil trabajar, por eso me imagino que requiere una formación permanente de los docentes de cómo trabajar y de parte del equipo de gestión, como son ustedes, de acompañar estos procesos tan complejos, ¿no? No son sencillos de resolver. Un poco creo que el libro 2 trabaja sobre estas experiencias o las presenta y me gustaría que me contaran qué criterios tuvieron para elegir esas experiencias que se presentan en el libro. Bien, uno de los criterios que tuvimos fue la relevancia académica y pedagógica de estas experiencias en relación a que han podido estas experiencias profundizar digamos, el proceso de institucionalización de las PE porque han puesto interrogantes a prácticas tradicionales, a normativas. Ujú. Entonces, esa fue la valoración mayor que tuvimos en cuenta para, digamos, socializar las experiencias, ¿no? El segundo libro tiene varias experiencias. Bueno, nosotras elegimos tres como para compartir, Ujú. tratando de que justamente nos parece importante compartirlas por Ujú. esta relevancia. Una experiencia proviene de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que trata de visibilizar todo el debate y el consenso para la reforma de la práctica preprofesional. Es decir, a partir de este replanteo del reglamento, se han introducido 30 horas de extensión como obligatorias dentro de esta práctica. Ujú. Después, las otras dos experiencias provienen de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Y una de ellas, digamos, tiene la relevancia que encontramos en la experiencia es que articula investigación, docencia y extensión. ¿Por qué? Es una PE, una práctica de extensión de educación experiencial que proviene de un proyecto CAI. Y El proyecto de investigación que es de investigación. la línea de la ONG. Exacto. Y a partir de esta práctica, además, se revisa, se demanda, digamos, esta práctica convoca a revisar el programa de la asignatura que promueve esta propuesta y a replantear, ¿no? Es decir, un poquito esto de cómo relacionamos la teoría y la práctica, ¿no es cierto? Cómo a veces la teoría nos resulta insuficiente frente a la práctica que tenemos frente y viceversa. Y la otra experiencia trata de visibilizar también una PE dentro de lo que es una práctica profesional, pero mostrando que no cualquier práctica profesional puede constituirse en una PE. Claro, claro. Es decir,
para que exista una PE es necesario fundamentalmente que podamos visibilizar estas dimensiones de la extensión y que además haya un propósito que trascienda el pedagógico, es decir, que trascienda esta formación integral y profesional del estudiante y pueda ser orientado a ese problema que se va a trabajar en esa PE. Buenísimo tener claro esos criterios, Claro. porque no cualquier, de la misma manera que no cualquier intervención de la universidad es extensión, tampoco cualquier experiencia preprofesional de práctica es también, puede constituirse una PE. Entonces está buenísimo tener en cuenta esto. Entiendo que en el tercer libro que ustedes publicaron se aborda un tema central que es el tema de las evaluaciones. ¿Qué cuestiones recoge ese libro? Y en realidad recoge un poco los avances, ¿no? Y los sentidos que de alguna manera proporcionó el poder llevar adelante esta propuesta, estas prácticas. En principio, digamos, también poner como en valor esta cuestión de, como decía Sandra recién, que es esa dimensión institucional académica, ¿no? Porque de alguna manera hablamos de evaluación, ¿no? Que no solamente va a ser de aprendizajes, porque si hablamos de otra forma de enseñar y de aprender, ¿no? No podemos estar pensando o seguir pensando desde esa evaluación tradicional, ¿no? Que nos permite solo evaluar conocimientos. Y por otro lado, poder ver de alguna manera qué estaba sucediendo con las prácticas que veníamos llevando adelante, ¿no? Entonces, ahí aparecen esas dos evaluaciones que tienen que ver con lo institucional y con los aprendizajes, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿y qué más o menos De hecho, reflexiones hay al esta respecto? evaluación recoge, digamos, se da a partir de dos dimensiones. Podemos decir, el proceso de institucionalización de la extensión es una dimensión. Para relevar esta dimensión, para analizar esta dimensión, se han mantenido entrevistas semiestructuradas con las autoridades de las secretarías de extensión y en la otra dimensión, digamos, lo que se recoge o lo que se evalúa, el objeto, es los efectos que producen estas PE en toda la comunidad universitaria, es decir, tanto en docentes como en estudiantes. Y para esto, el instrumento de recolección de datos ha sido los informes y las guías de presentación de propuestas que recién comentábamos, ¿no? Te comento un poquito los resultados que estuvimos viendo a partir de esta evaluación institucional. Cabe también aclarar, es importante decir que lo que se evaluaron fueron las primeros 5 convocatorias, ¿no? Es decir, eran con qué criterios seleccionamos a las PE. Los criterios tenían que ver con cierta continuidad, tenían que ver con que abarcaron todas las unidades académicas, las 10 unidades académicas, estamos en condiciones de decir que han presentado PE. Así que bueno, a partir de todo esto, el resultado que se obtuvo fue que los procesos de institucionalización van variando entre las diferentes unidades académicas, ¿no es cierto? Pero sí estamos en condiciones de decir también que hasta ese momento había habido un crecimiento en la presentación de propuestas. Y surgía como interrogante, digamos, dentro de toda esa evaluación, la posibilidad de continuar acompañando codo a codo, podemos decir, a los equipos que deseaban presentar propuestas en relación a preguntarnos si teníamos capacidad técnica para continuar con ese acompañamiento, ¿cierto? Eso es un poco lo que se relevó. Y también se relevó esta, digamos,
esto de alentar al área central a seguir acompañando y a seguir revisando todos los instrumentos que venimos teniendo, ¿no es cierto?, guías de presentaciones, informes finales, para que, digamos, esto no devenga en algo encorsetado y que pueda seguir favoreciendo a mostrar las riquezas de las experiencias, ¿cierto? Es decir, esta cuestión más cualitativa. Esto también fue un pedido, digamos, de las unidades, de la Secretaría de Extensión de las unidades académicas. Y en este contexto también, ¿qué paridad hay entre, por llamarlas así, las experiencias que se presentan en las ciencias más duras, ¿no?, en las áreas que son más duras de las que son más sociales, ¿no? ¿Cuál es el desafío entre ellas? ¿Se presentan sin problema de los dos lados o cuesta más de un lado que de otro hacer este tipo de prácticas? Y sigue siendo un desafío la presentación de propuestas por parte de las ciencias duras. Sigue siendo un desafío. Bien. Sí. Más allá, digamos, de que sigue siendo un desafío, quienes se animan Claro. notan la diferencia Sí. y no vuelven, creo. Es un viaje de ida. Es un viaje de ida, es un viaje de ida, por lo menos, y se puede ver también, digamos, en los informes, eso, ¿no? No es- Bien. Sí. A partir de esa evaluación me queda otra pata, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de evaluación hay de los aprendizajes, ¿no es cierto? ¿Cómo se evalúan? Porque ustedes bien dijeron que no se puede evaluar de la misma manera que en la evaluación tradicional. No, los resultados respecto a esto fueron que, bueno, realmente se valora por parte tanto de los estudiantes como de los docentes, se valora esta forma nueva de evaluar, digamos, esta forma innovadora y diferente de evaluar los aprendizajes, ¿no? Es decir, y también se valora todo ese trabajo en relación a la formación respecto del enfoque, digamos, del enfoque que es el marco, ¿no?, que justamente contiene, orienta a este tipo de evaluación. Claro, y de hecho, digamos, hablamos de evaluación de aprendizajes y hablamos de acompañar en ese proceso, bueno, de poder pensar juntos donde, de hecho, bueno, nos acompaña desde hace mucho tiempo Milagros Rafaeli en esto, donde se puede, digamos, ir trabajando de manera conjunta, esto que decíamos antes, ¿no? Todo se trata de hacer de manera conjunta, con los estudiantes, con los docentes, y esto se ve reflejado en los talleres, ¿no? Desde el primer momento, ese acompañamiento que salía en esta primera evaluación, obviamente que se siguió reforzando, ¿no? Porque siempre fue importante el poder, de alguna manera, acompañar en eso de poder pensar una manera distinta para evaluar esto que también es distinto. Claro. ¿No? ¿Y qué tipo de reconocimiento tienen las prácticas? Digo, para los estudiantes, para los equipos docentes que se animan a trabajar desde este otro lugar. Bueno, eso también tuvo su proceso, que es largo, Como pero todo. como todo lo que fue sucediendo para llegar aquí. En realidad el reconocimiento en este momento podemos decir que es para todos, ¿no? Hay un reconocimiento académico e institucional. Digo, institucional, ¿por qué? Porque hoy estamos formando parte del sistema integrado de prácticas, programas y proyectos, esto que les decía al principio de la conversación, por lo cual esta modalidad curricular de la extensión está siendo reconocida a nivel institucional por la universidad a partir de este dispositivo, ¿no?, de formar parte de esto. Por otro lado, digamos, a partir de que las prácticas pudimos lograr que sean reconocidas por los consejos directivos, ¿no?, en este proceso de evaluación, porque digo, esta guía, estas propuestas se presentan en las convocatorias. Cuando hablábamos de la comisión evaluadora y cuando presentaste a Sandra, esa comisión evaluadora de propuestas no es excluyente. En realidad es un acompañamiento que se le hace a los equipos
que quieren presentar las propuestas para que justamente esas propuestas lleguen a buen término y lleguen a ser posibles de llevar adelante, ¿no? Entonces, ese reconocimiento académico tiene que ver con esa aprobación del Consejo Directivo que permite luego que haya una resolución rectoral frente a esas propuestas, ¿no? Y por parte de los estudiantes, el año pasado se ha logrado ya lo que es llamado complemento o suplemento al título, donde cada uno de los estudiantes que participa, ¿no?, en estas prácticas es reconocido, ¿no?, como dentro de ese complemento a su formación, ¿no?, es reconocido desde ese lugar donde aprende desde el compromiso social, ¿no?, que es lo que posibilita la extensión. Buenísimo, y esto abona lo que es el reconocimiento académico de la extensión. Exacto. Que venimos bregando todas las universidades públicas y privadas del continente también, que tiene que ver con reconocer las prácticas y la extensión misma y jerarquizarlas, ¿no? O sea que está buenísimo que vaya en esa sintonía. No sé si les parece, antes de seguir, si alguien quiere hacer alguna pregunta que nos pueda... Sí, tenemos. Dice, les consulto, perdón que estoy de costado porque leo desde acá. En alguno de los artículos compartidos se pueden encontrar los modelos o estrategias de informes de proceso, autoevaluación y devolución de los involucrados sociales. Gracias. Ahí me parece que ya habilita, vamos a spoilear a eso, al cuarto. Cuarto libro, me parece, ¿eh? Ahí sí. O sea, en principio, digamos, todas las guías están públicas en la web de la Universidad Nacional del Litoral. Así que si quieren entrar... Uno ingresa en extensión, unl.edu.ar, ¿sí? Y la parte de integración, docencia y extensión. Ahí son públicas las guías. Y luego prácticas de extensión de educación experiencial. Y ahí son... Allí linkean convocatorias y ahí tienen los documentos, las guías. Exactamente. Quiero también avisar que los 3 libros que estamos presentando hoy son de descarga gratuita. En el sitio puede acceder cualquiera a descargar. Y bueno, ya que alguien preguntó, ahora vamos al cuarto libro que se está gestando, que todavía no es libro, que es un borrador. Sí, hay otro. Ahí dice, ¿podrían ampliar sobre cómo son las convocatorias de prácticas? Bueno, en principio, como que, en principio, digamos, como decía Cecilia recién, en este momento estamos como en ese proceso, ¿no?, de pensar este cuarto libro y que tiene que ver justamente con la voz de los actores sociales, ¿no?, en esta transformación que sucede a partir de las prácticas. Bueno, ¿qué sucede con también estos actores que son parte esencial, digamos, en las propuestas, ¿no? Así que bueno, un poco eso lo van a poder ver en el cuarto libro. Se va a publicar exactamente el año que viene, y había algunos conceptos muy interesantes que se van a trabajar en ese cuarto libro, que si se quieren adelantar alguno o no. Y en realidad, digamos, no, sí se van a tomar, digamos, claramente se van a tomar las voces de muchos de los actores que formaron parte y que siguen formando parte de estas propuestas, y por supuesto desde el lugar de la reflexión epistemológica, ¿no?, y política, que hace también a la formación, a la transformación y al trabajo conjunto que nos permite pensar y plantear esto de la co-construcción del conocimiento, ¿no? Bien. A partir de la extensión. Y respecto a esto de las convocatorias... Que cuenten un poquito cómo se hacen. Sí, en realidad nosotros, como digamos,
esto se pensó a partir de que si nosotros hablamos de la curricularización de la extensión y partiendo desde esta modalidad, porque también hoy estamos en otro proceso que tiene que ver con poder visualizar, ¿no? Yo me tengo que sacar ahí los lentes. Podría pensar como una estrategia de aprendizaje basado en proyectos para desarrollar. Sería otra pregunta. Otra pregunta. Pero en principio, digamos, para cerrar esto de las convocatorias, pensando desde lo que es la curricularización y pensando también a partir de lo que hoy comentaba Sandra, en esto de poder pensar en la propuesta desde ese lugar de desarrollo de contenidos, de objetivos de aprendizaje, de propósitos que se van a dar a partir de poder desarrollar, ¿no? Todo eso en relación a ese problema identificado, ¿no? Es que, y cómo las asignaturas están siendo cuatrimestrales, ¿no? A partir de todo lo que es la base del plan de grado, ¿no? Para las carreras universitarias, es que pensamos como en dos convocatorias al año que vayan permitiendo articular justamente ese desarrollo, ¿no? No solamente de contenidos, sino cómo nos vinculamos entre las distintas asignaturas, cómo nos vinculamos entre las distintas carreras para poder ir abordando esa problemática o ese problema que se identifica, ¿no? Entonces, y la manera también en que podemos estar acompañando en esos procesos. Porque también quiero aclarar acá que estas prácticas no es que son pensadas desde las asignaturas, ¿no? O que hay un equipo docente que se le ocurre o identificó con tal o cual grupo social u organización algún tipo de problema, sino que hay muchas prácticas y propuestas que digo, esto no quiere decir que no sea así, hay algunas que sí, pero también lo que posibilita poder trabajar desde este lugar justamente es ese sistema integrado de programas, proyectos y proyectos, ¿no? Que tenemos en la Secretaría, porque de alguna manera también los programas de extensión con los que cuenta la universidad y los proyectos de extensión de interés social que entran dentro de ese sistema también van permitiendo identificar y van permitiendo dar respuesta de alguna manera, o por lo menos poner en problematización como espacio para poder pensar estas prácticas. Digo, un proyecto puede estar... Caso de la experiencia. Claro, exactamente. Ese sería uno. Hoy en el segundo libro, esa experiencia que hace, digamos, que visibiliza la integración o la articulación entre investigación, extensión y docencia, y que surge, de donde surge la práctica a partir de ese proyecto de CAIT. Bien, de investigación, perfecto. Y donde también digo el tema acá de la institucionalización que también nos ha posibilitado poder decir que estas prácticas no se hacen desde el lugar ad hoc, sino también hay un presupuesto, ¿no? Sí. Que de alguna manera también reconoce ese trabajo, ¿no? Que se realiza a partir de esta mirada o de esta perspectiva que nos permite pensar la curricularización de la extensión, ¿no? Porque eso también es importante decirlo a partir Totalmente. Esa es parte del reconocimiento, ¿no? Que no se hace sin presupuesto, así sea pequeño, como estamos en este momento complicado, pero eso hay que decirlo y me parece remarcarlo, que las prácticas están financiadas, ¿no? Reciben una financiación, y me imagino que, bueno, cuestiones hasta de seguros y de cosas que cuando se desplazan o se van a ciertos sitios, Sí, ¿no? que de seguros ahí, bueno, entra, digo, porque nosotros por lo menos desde el lugar que se conciben para nosotros, esos estudiantes están cursando Claro. esa asignatura o esas asignaturas, Bien. ¿no? Entonces, y acá volvemos a esto de lo tradicional, pensarnos de manera diferente. El aula no es solamente el aula de la universidad, sino que lo que hacemos a partir de estas propuestas es trabajar con el territorio y en el territorio, ¿no? Porque el aula Entonces, está allí. el aula no es solamente la universidad, Eso está buenísimo, ¿no? porque implica Entonces, cambio. Entonces, desde ese lugar de Claro, así de sí, paradigma. implica un cambio de pensamiento importante, ¿no? De cómo concebir
Exactamente. este tipo Y de... por eso también lo importante de poder contar con, y hacemos siempre hincapié, ¿no?, en el plan de acción que uno propone en la práctica, porque eso también da cuenta de que ese estudiante no es que no está yendo a la facultad, sino que sí está yendo, Claro. donde tiene que desarrollar la clase que en ese momento no es en la facultad, pero sí está en clase. Exactamente. ¿No? Y respecto a la pregunta que decía, ¿cómo se hacen las convocatorias? ¿Hay un llamado abierto? ¿Cómo son cada cuatrimestre? ¿Es así? ¿Son convocatorias públicas? Sí, Sí. sí, son convocatorias abiertas para docentes. Sí, sí, obviamente. Por supuesto, que se dan en 2 veces al año. 2 veces al año. Bueno, no sé. Sí, es ese. Sí, en realidad digamos 2 veces al año porque se trata de cubrir, Los cuatrimestres. claro, por ejemplo, nosotros hacemos una en abril para que puedan cubrirse el segundo cuatrimestre del año y el primero del siguiente, y otra en octubre para que se pueda dar el primero y el segundo del año siguiente. Digo, hoy, bien dijiste vos al principio cuando presentaste la conversación, estamos en una situación crítica las universidades, pero eso no hace que nos retiremos, ¿no? Al contrario, es cuando reforzamos el compromiso Totalmente. que tiene la universidad, ¿no? Como nunca, con la sociedad. Que tener presencia como nunca. Exactamente. Entonces, ante la imposibilidad que nos está, a la que nos está llevando esta situación, bueno, buscamos esta cuestión de decir, bueno, ¿de qué manera seguimos sosteniendo y seguimos esto y por ahí, impulsando? exactamente, y que por ahí hoy son los tiempos los que vamos teniendo en cuenta, y que por ahí las convocatorias de este momento no son anuales, sino que son cuatrimestrales, pero que pueden darse en articulación y vinculación una con otra. Una con otra. Exacto, para poder seguir sosteniéndonos en el tiempo, ¿no? Hay otra pregunta, a ver cuál es. Abajo, que se podría pensar, esa ya estaba, se podría pensar como una estrategia el aprendizaje basado en proyectos para desarrollar proyectos entre materias de un mismo cuatrimestre o año. Yo creo que el tema acá me parece como que trasciende el tema de pensar estrategias basados en problemas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque acá lo que estamos planteando es que estos problemas, como decía Sandra al principio, no son simulados, Claro. no son pensados desde un lugar para poder resolver algo desde la teoría, sino que son problemas reales, son problemas o situaciones problemáticas por las que está pasando ese territorio o ese grupo de personas con las que nosotros vamos a estar trabajando, y vamos a estar tratando de buscar una solución, o por lo menos acercar algún tipo de solución. Un aporte para... Y ahí te digo, es más, no sé si yo diría un aporte desde la universidad, porque acá vuelvo a la noción que para nosotros tiene la extensión, y es ese reconocimiento, ¿no? Donde si nosotros hablamos de co-construcción de conocimiento, estamos hablando de reconocer en el otro que también hay conocimientos. Por supuesto. ¿No? Entonces, es importantísimo el poder estar pensando en este tipo de estrategia, en todo caso, que por eso digo que trasciende un poco esto de situaciones basadas o situaciones problemáticas en las que podemos basarnos para plantear algún tipo de enseñanza, ¿no? Bien. Déjame agregar esto, Cecilia. Bien. Sí, el aprendizaje basado en proyectos es pensado desde este criterio que dice Mariana, bueno, frente a un problema real, es posible. Claro, claro. Pero si es pensado desde una situación simulada, donde uno puede hipotetizar dentro del aula, bueno, ya no estaríamos en presencia de lo que es extensión, digamos, ¿no? Entonces, bien. Dice, respecto
esto, ahí dice, los docentes realizan alguna formación en PE, que es lo que habíamos hablado. Contaron Sí, de ustedes, hecho, sí, todo el tiempo, ¿no? desde el principio, como decía en esto del itinerario, ¿no? Sí, lo primero que comenzamos a hacer tuvo que ver con capacitaciones, en principio, digamos, como Internas jornadas también, ¿no? internas, Claro. primero, para poder pensarnos en esos planes de estudio y cómo estaban sucediendo Ujú. esos planes, ¿no? Esas carreras o cómo se estaban llevando adelante. Y por otro lado, para poder también consensuar con los docentes, ¿no es cierto?, el poder pensar esto como estrategia de enseñanza. Muy bien. Dice, respecto a las metodologías, ¿cuáles han identificado que se implementan en las distintas experiencias? Desde nivel central, ¿sugieren, priorizan o intencionan incorporación de alguna? Como digamos, aprendizaje servicio, aprendizaje basado en problemas, ahí se me fue. Investigación, acción participativa u otras. Sí, en realidad, digamos, hablar de las prácticas de extensión en sí, digamos, sí, hay un montón de posibilidades. El tema tiene que ver con cada universidad y cómo uno se piensa dentro de eso, ¿no? Entonces, por ahí el tema de aprendizaje-servicio habría que estar viendo si realmente da respuesta o nos enmarca dentro de lo que nosotros tenemos en cuanto a la noción de extensión, ¿no? En este cruce de dimensiones que no hacen específicamente a llevar adelante un servicio, sino que estamos co-construyendo y tratando de buscar algo con ese otro, Claro. ¿no? Bien. Volvemos un poquito, Lina, más arriba. Muy raro. Porque decía... no hay problema. El Dios y la Clara. Ah, Que hablaba de aterrizar. Sí. En realidad, Sí. claro, porque Tiene que ver con eso. esa sigla es de problemas, por eso lo leí así. Sí, de hecho, sí, creo que el tema de los proyectos de extensión, tanto de interés social como, en este caso nosotros hablamos de prácticas de extensión de educación experiencial, pero en otras universidades de nuestro país se habla de proyectos socioeducativos o sociales, ¿no? O prácticas socioeducativas. Entonces, sí, claramente yo por lo menos estamos convencidas, ¿no?, de que sí, los proyectos pueden ser una estrategia esencial, siempre y cuando, por supuesto, nos planteemos esta cuestión de corrernos de lo tradicional. ¿No? Porque no es que estemos en un proyecto y sigamos enseñando y evaluando de la misma manera. ¿No? Y siendo también, digamos, coherentes con que el proyecto va a nacer siempre a partir de un interrogante, de una situación conflictiva, ¿no? Claro. A partir de Dice, ahí, ¿cómo se considera la carga horaria de las actividades extensionistas en el plan de estudio? bueno, bien, esto. Bueno, ahí, claro, por eso, digamos, hoy comentaba esta cuestión de que tengamos en cuenta lo de la curricularización. Si nosotros hablamos de curricularizar, estamos hablando que nosotros vamos a estar de alguna manera trabajando desde una estrategia distinta. Digo, como estrategia de enseñanza, esta es una. Claro. Y por lo tanto, el tema del reconocimiento de horas tiene que ver con que la cantidad de horas que tiene esa asignatura son 90. Como máximo hoy, por lo menos dentro de nuestros planes de estudio, son 90. En esas 90 pueden ser las 90 horas de prácticas de extensión de educación experiencial, o pueden ser las horas que se necesiten o que deban utilizarse para poder llevar adelante esa propuesta y poder hacer ese desarrollo de contenidos y todo lo que requiera, ¿no? Ese trabajo conjunto en función de ese problema, en función de ese objetivo de aprendizaje que se plantee y en función del plan de acción que trabajemos, ¿no? Que nos planteemos. Dice, no sé si ya hablaron de los textos que están en la mesa, me gustaría saber qué bibliografía es. Ya están pasados, no sé si hay alguna otra pregunta. Abajo, más abajo, ahí están los textos que pueden vincularlos y
como para no, nos quedan unos poquitos, muy poquitos minutos, que además de agradecer la presencia de todos los que están participando, como para cerrar, no, me suena mal cerrar porque uno abre en realidad estas cosas. Cerrar provisoriamente. Que dice, ¿se acuerdan cuál es el proyecto de ciencias naturales que dijeron de bioquímica? Sí. Puede hacer ahí está Puede ser Gustavo, que- mira, está Gustavo también. Así Puede ser Vitale, que- Gustavo. Si querés, Gustavo, hablar, ahí te habilitamos. de bioquímica. Puedes hacer Ahora vamos. comentarios. Sí. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, hola Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo les va? Muy Bueno, bien. primero, unas felicitaciones por la continuidad de estos 15 años de la revista Maestro. La verdad que es un gran espacio para compartir, publicar y también poner en el ejercicio del diálogo, el debate de distintas posiciones. Y felicitar realmente a la chica, a Mariana, a Sandra, por este esfuerzo de resumir en estos 18 años de recorrido en la UNED en el marco de más de 30 años de proyecto de extensión, ¿no? De continuidad de proyecto de extensión, lo que nos da una riqueza teórica, conceptual, experiencial de este recorrido, ¿no? A mí me parece que queda muy claro algunas cuestiones centrales a la hora de pensar la extensión, su práctica y la curricularización de extensión. En primer lugar, bueno, como se ha planteado, la definición de la extensión que da lugar a estas prácticas es fundamental, ya que está en construcción y en debate permanente, ¿no? Cuando hablamos de extensión, nos preguntamos de qué extensión estamos hablando que pone en juego o que da lugar a estas prácticas. Entonces, en esto es muy importante definirlo. Si decimos que es una extensión crítica, transformadora, profunda, bueno, ¿qué queremos decir en este sentido? De ahí es que esta introducción a las dimensiones conceptuales, y no solamente dimensiones conceptuales, sino lo que tiene que ver con las categorías teóricas y de análisis que se ponen en juego en cada una de estas. Es un tema centralísimo, ¿no? La otra cuestión es cómo se consiguen las prácticas. Bien se describía que hay una construcción de un diseño de prácticas que es la que en realidad también define un montón de cuestiones que permanentemente nos preguntamos, no solamente el actor social que se pone en juego, de qué manera, de qué aborda, sino también fundamentalmente esto nos permite bueno, dialogar con los estudiantes, porque esto es un tema central, que para decir, los estudiantes que van a llevar adelante este tipo de prácticas, y por ahí pronto no participaron en el diseño de la práctica, sino que es muy importante entonces dar un tiempo de socialización de la práctica para proyectar la práctica. De ahí es que estas experiencias de pensar prácticas donde se suman distintas asignaturas, dando la complejidad del problema, es muy importante porque permite a lo largo de un tiempo, más de un cuatrimestre, de pensar la práctica. El otro tema importante es esa dimensión justamente de la evaluación. La evaluación realmente dando respuesta que si planteamos la manera de enseñar y aprender, es muy importante pensar otras maneras de evaluar. Y el rol del actor social es fundamental en esto, digamos. Entonces, importante, digamos, este reconocimiento creciente que se va haciendo ese lugar de ese actor no universitario que participa o puede participar en estas prácticas, donde obviamente que pone en juego y es atravesado por los problemas que aborda cada práctica. Y en este sentido, yo dejo plantear una pregunta importante, una de las tantas que por ahí se hacen, pero previo, antes de la pregunta, una cuestión también importante de decir, como digo, de este recorrido que la universidad ha tenido, hay un hecho trascendente que fue en el 2012 nuestra universidad, en el caso electoral, puso en discusión del estatuto y en el nuevo estatuto se incorpora justamente la integración de las funciones sustantivas que da lugar justamente con rango estatutario a este tipo de políticas y de prácticas.
Y también mencionar que en este recorrido de autoevaluación, de evaluación externa, del plan de desarrollo institucional, aparece en estos últimos años también una producción muy importante que tiene que ver con las tesis de posgrado, de especializaciones y de maestría, que suman investigaciones muy interesantes justamente de todo este tipo de experiencia. Lo digo porque ha dado da lugar justamente a reflexionar de manera, en base a estas investigaciones, lo que se está haciendo, ¿no? Así que bueno, la verdad que da cuenta de un recorrido que enriquece la extensión, que enriquece obviamente las prácticas, pero fundamentalmente también que convoca a repensar la propia universidad. Y en esto empiezan a aparecer algunas agendas de proyección del futuro. Cuando hablamos de integralidad de las funciones sustantivas, empieza a ser, se piensa a pensar como posible de que en un mismo acto educativo puede llegar a sumarse prácticas con sentido de transformación social, pero a su vez también generar conocimientos en términos de interpretación, en términos de, obviamente, de lo que se genera en práctica de construcción de nuevos conocimientos. Entonces, bueno, y aquí la pregunta para justamente precisar, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿de qué manera, qué es lo que se curriculariza en cada práctica? ¿Qué es lo que se curriculariza en cada práctica? Y bueno, se describe entonces cómo se institucionaliza esta curricularización a través de las convocatorias de promoción del consejo directivo o a la hora de presentar un práctica. Pero un tema muy importante es qué es lo que pasa con el conocimiento, qué es lo que se está curricularizando en términos del planteo de incorporación curricular de estas prácticas a nivel de la universidad. Así que bueno, felicitaciones por Gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, hay agradecimientos de todo tipo. Las agradecidas somos nosotros por habernos acompañado y hay muchas preguntas que quedaron sin hacer, pero bueno, de eso se trata también este ciclo, que quede para la próxima sesión, que va a ser el miércoles siguiente, el próximo miércoles, que en este caso vamos a estar trabajando un tema también muy importante, que es el tema de la comunicación. La comunicación entendida tanto como práctica a nivel comunitario y a nivel de la dimensión constitutiva, conceptual de la extensión. ¿Qué implica? Porque siempre tomamos la extensión es comunicación. ¿Y qué significa que algo sea comunicación? Entonces, eso vamos a estar trabajando con un equipo de la Universidad Nacional de Entre Ríos el próximo miércoles, así que están todos y todas invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos, por las preguntas. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.